Y continuamos con la programación. Le doy la palabra a Javier Urrea, vocero de Madrid. Buenos días para todas las personas que están en Colombia, incluidos los que han retornado, los extranjeros que residen en Colombia, los colombianos que en algún momento pensarán en salir. Muy buenas tardes para la gente que nos escucha en Europa a través de Internet y muy buenas madrugadas para los colombianos que están, por ejemplo, en Australia o en Asia. Nosotros vengo en representación de la ciudad de Madrid y lo que les voy a exponer es el conjunto de más de 10 reuniones convocadas por el consulado a través del programa Colombia nos une y convocadas por la misma ciudadanía. Y nos vamos a referir única y exclusivamente a las propuestas. Es decir que, siguiendo los parámetros que nos indicaron, hemos sido juiciosos y presentaremos eso. No sin antes, también haciendo caso al formato que nos enviaron de presentación, partimos de lo siguiente, de un contexto que es un poco más universal, indistintamente del lugar de residencia, indistintamente de donde hayan consulados o no, indistintamente si estamos fuera de las fronteras, somos humanos y lo que buscamos es reivindicar la condición humana del migrante, entendido el migrante como la persona que se mueve de un lugar de origen a otro, dentro de las fronteras o fuera de ellas. Dentro del contexto social, el Estado está desvinculado de la diáspora colombiana, o por lo menos así se percibe. Y dentro de un contexto cultural, hay una diáspora colombiana desarticulada y apática. Hay números que lo dicen. Somos más de 5 millones por fuera y creo que llegaron tan solo 50 propuestas. Eso nos dice algo. Somos más de 5 millones y creo que la abstención está alrededor del 90%. Eso también nos dice algo. Es decir, hay números claves ahí. Hay que hacer una reflexión sobre eso. Dentro del contexto económico, el migrante colombiano es visto como un negocio. Ya se ha dicho eso antes, pero es muy importante para poder cambiar ese enfoque que se tiene hoy en día sobre la diáspora. Y dentro del contexto político hay una clara infrarrepresentación dentro del Poder Legislativo. Todos sabemos que 2 representantes no son suficientes para la cantidad de colombianos que somos en el exterior, y más aún con la reforma de poderes vamos a quedar con una curul menos. Y finalmente, este es el puente. Dentro del contexto jurídico hay una ley que no se encuentra reglamentada y que nos reúne hoy aquí, a ver cómo marcamos una hoja de ruta para que esa ley se haga efectiva. Nos han pedido también que hablemos de unas barreras, pero yo me quiero concentrar más en las propuestas, porque creo que ya todos somos conscientes de los problemas que tenemos. Así que voy a pedir que nos adelantemos un par de diapositivas, me disculparán, sé que esto después se va a poder compartir, pero hablemos de las propuestas. Sobre las propuestas, lo que nos han pedido es que trabajemos sobre los principios y los objetivos de la ley. Y encontramos que esta ley lo que debe buscar es la dignificación de la condición humana del migrante y al mismo tiempo la protección de los derechos fundamentales, humanos, económicos, políticos y culturales. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Es más, hacia allá es a donde tenemos que ir. En concreto, sobre el artículo 3 o de los principios, hacemos los siguientes aportes. Respeto integral y garantía de los derechos descritos anteriormente. Superar el enfoque asistencial con atención integral a las familias transnacionales. Es que también hay que prestarle atención a las familias que están dentro de las fronteras. Y ese concepto no está incluido y es fundamental. Principios de transparencia,
de comunicación, de pedagogía, de corresponsabilidad, de convivencia, de paz, de respeto, solidaridad, equidad y pluralismo. Son principios que se deben tener en cuenta en esta ley y bajo la coyuntura en la que nos encontramos. La integración real de la población retornada con políticas públicas locales y regionales. El reconocimiento de colectivos vulnerables objeto de enfoque diferencial. Si bien es cierto que se han hecho o se han tenido en cuenta algunos colectivos, no sabemos dónde se encuentran, por ejemplo, los niños dentro de la ley, o los discapacitados dentro de la ley, o los mismos retornados dentro de la ley. El fortalecimiento de la transparencia y el acceso a la información pública, datos abiertos. Acá hay una función pública que está haciendo una tarea importantísima, pues la ley hay que meterla en esa línea también. Y lo más importante, otorgar a la sociedad civil colombiana migrante poder decisorio. Quiero decirle a los demás compañeros que es muy interesante que traigamos propuestas sobre temas puntuales, concretos, regionales, pero de nada nos van a servir las propuestas si como colectivo no tenemos espacio en la toma de decisiones. De nada van a servir. Y es hacia allá también donde hay que enfocarse. Dos ideas, dignificación y poder de decisión. Vamos en dos. En la siguiente diapositiva hablamos de unos objetivos. Aparecen los numerales según el articulado de la ley, pero voy a mencionar rápidamente los más importantes. Dentro del numeral 1, consideramos fundamental integrar la transparencia como principio y reconocer a los retornados como sujeto migrante. Para el numeral 3, identificar los intereses de las familias transnacionales, reconocer a la población migrante, ojo, como la principal fuente de información, de decisión y de transformación de las políticas públicas migratorias. No, lo que no podemos hacer es hablar de migración sin migrantes. Eso es lo más parecido a hablar de educación sin profesores y sin alumnos, o hablar de salud sin médicos y pacientes. Y estamos aquí para proponer alternativas en ese sentido. Fortalecer los medios de comunicación alternativos, dotar de respaldo institucional y financiero a los proyectos de los migrantes colombianos, considerar las consultas, iniciativas y encuentros de la diáspora colombiana. Para el numeral 5, proponemos priorizar condiciones de migrante y sus familias, condiciones óptimas, en pago de impuestos, en remesas, inversión, retorno, etc. Numeral 7, miren, los colombianos en el exterior tenemos una gran ventaja, que vemos mucho mejor las cosas, no solamente las vemos de las fronteras hacia adentro, hay mucha gente pila por fuera del país que le quiere apostar a una nueva forma de pensar Colombia. No nos podemos olvidar de ellos y por eso exigimos reciprocidad y celeridad en la celebración y cumplimiento de convenios y tratados existentes. El numeral 8, promover la creación de embajadas transnacionales culturales, proteger la cultura, la gastronomía y el oficio de los artistas colombianos en el exterior. Comprometer al Sistema Nacional Electoral para garantizar participación equitativa y soberana en el exterior. Implementar el voto por correo y el voto electrónico. Participación de inmigrantes colombianos, retornados y extranjeros. Facilitar el acceso al capital semilla migrante dentro y fuera del país para el desarrollo de proyectos productivos, sociales o culturales. Garantizar asistencia jurídica en frontera o territorio extranjero para cualquier connacional, garantizando la defensa de sus derechos fundamentales. En el numeral 15, crear el Observatorio Transnacional para las Migraciones. Numeral 16, generar acuerdos con aseguradoras para la exhumación y repatriación de cadáveres. Bien, en la segunda parte nos piden propuestas para la conformación de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones. Miren, entendamos una cosa, la conformación de la mesa es una parte que es importantísima,
Pero, insistimos, si no sabemos hacia dónde debe ir la mesa, nos vamos a quedar en esa pelea, nos vamos a quedar en las mismas. Por eso hablamos de lo siguiente. La Comisión Nacional Intersectorial para las Migraciones, propuesta estará conformada por una comisión intergubernamental, y para ello debemos retornar o debemos remitirnos a una reforma del decreto 1239 de 2003, porque ese decreto habla de una Comisión Nacional Intersectorial para las Migraciones, pero en primer lugar no es intersectorial, sino intergubernamental, y en segundo lugar no es para las migraciones, pues porque no se ha tenido en cuenta el principal componente, que es el colectivo migrante. Entonces, se propone llamar las cosas por su nombre, que esa comisión sea una comisión intergubernamental. Pero ¿quién más debe hacer parte de esa gran Comisión Nacional Intersectorial para las Migraciones? Pues los representantes de la Comisión Segunda de Cámara y Senado, y aquí es donde entramos nosotros, los representantes de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones. Lo que se está buscando aquí es un equilibrio en la toma de decisiones, porque en este momento la sociedad civil no aparece, y el objetivo es configurarse, conformarse y estar a la altura del poder legislativo y el poder gubernamental. Pero eso lo tenemos que pensar y tenerlo claro, más allá de pelear por quién va a ser parte de esa mesa. Ese es el norte que hay que darle a esto. Segundo, la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones, proponemos, estará conformada por varios representantes de manera proporcional. Esto estará sujeto a debate, según la circunscripción internacional, y se garantizará la representación de las minorías, inclusive de aquellas personas que no tienen ningún tipo de representación diplomática o consular. Será un órgano autónomo, actuará en red con otras mesas, promoverá intereses colectivos de la población migrante y retornados. No solo tendrá carácter consultivo, sino decisorio. También debemos reconocer otros actores del Sistema Nacional de las Migraciones, y esto es muy importante tenerlo en cuenta en el resto de la jornada y en el resto del proceso. Cuando se habla de un sistema nacional, se habla de un conjunto armónico, eso es lo que quisiéramos, eso es lo ideal. Por eso es un sistema de instituciones, de organismos, de leyes, de normas, de acciones, de ejemplos. Y dentro de ese sistema hay unos actores, pero lo que no podemos hacer es hablar de una Mesa Nacional de la Sociedad Civil cuando no sabemos qué es sociedad civil. Eso no se puede hacer. Eso es como armar el mueble y después leer las instrucciones. Así no se hace. Y queremos que se tenga en cuenta que hay que reconocer ciertos actores, entre ellos el Estado. El Estado debe reconocer las realidades económicas y políticas que obligan a migrar. El gobierno implementará políticas públicas migratorias con enfoque diferencial. También el gobierno estará representado en la Comisión Intergubernamental. Y acá hay un actor importante que no sé hasta qué punto ustedes lo han visto, que es el mercado. El mercado plantea una relación directa con el Estado, con el gobierno y con la sociedad civil. Por tanto, se requiere identificar cuáles serán los alcances del poder económico dentro del Sistema Nacional de Migraciones, ya que los intereses privados velan por eso y la Mesa Nacional de la Sociedad Civil debe velar por los intereses colectivos. La Mesa Nacional de la Sociedad Civil será la protagonista, tendrá poder vinculante y decisorio y perseguirá un equilibrio con otros poderes. Será rotativa, representativa, participativa, fiscalizadora, autónoma y utilizará las TIC. Finalmente, los temas estratégicos identificados son los siguientes. Primero, dignificar la condición humana del migrante colombiano. Segundo, incluir principios de enfoque diferencial, transparencia, paz y poder decisorio y vinculante. Tercero, atención integral para la población migrante y sus familias. Cuarto, superar el viejo paradigma donde las decisiones eran exclusivas del Estado. Ahora la población migrante tomará decisiones relacionadas con la política pública migratoria y finalmente se buscará una relación equilibrada de poderes desde la Mesa Nacional de la Sociedad Civil con el gobierno y el poder legislativo. Muchas gracias.